Hola. Yo me llamo Joaquín Serrabona, José Joaquín Serrabona más, y soy psicólogo, doctor en psicología, psicólogo clínico y terapeuta familiar. Y también psicomotricista. De hecho, mi trabajo es básicamente a través de la psicomotricidad, ¿no? Desde hace un tiempo, ese trabajo psicomotriz lo hemos ido sosteniendo desde las neurociencias, ¿eh? Y un poco la charla de hoy sería hablar sobre neurociencias y psicomotricidad. Un encuentro, ¿no? Un encuentro entre las dos disciplinas que se han ido alimentando progresivamente, ¿no? Y de hecho, la gran evolución de las neurociencias en estos últimos 20 años ha podido dar apoyo, un apoyo significativo a la psicomotricidad, ¿no? Algo que llevamos trabajando desde hace pues más de 100 años. Tenemos tal vez cada vez más estudios científicos que confirman la base de la psicomotricidad. ¿Y cuál es? ¿Cuál es el punto de confluencia, no? El punto de confluencia sería que somos un cuerpo, ¿no? Que somos básicamente un cuerpo. Y ahí está el punto de unión entre la psicomotricidad y las neurociencias. Pero un cuerpo que, como decía Damasio, no sé si lo conocéis, Damasio, un cuerpo que construye o va construyendo un cerebro que a su vez construye una mente, ¿eh? Yo siempre cuando empiezo una charla me gusta poner un ejemplo de un amigo mío ya fallecido que preguntaba ¿qué es una mesa? Si yo te pregunto a ti ¿qué es una mesa? ¿Tú qué dices? Un lugar donde puedes apoyar. Bueno, es un lugar donde puedes apoyar, bien. ¿Qué más? Pero define, un lugar que te puedes apoyar, define la mesa, porque me puedo apoyar aquí, me puedo apoyar aquí, me puedo apoyar aquí, me puedo apoyar... ¿Qué es? ¿Qué define una mesa? ¿Qué es eso que si no está la mesa, tú no lo digas? ¿Eh? ¿Qué, lo que es una mesa? O sea, si no está, no es mesa. Que tiene puntos ¿Eh? de apoyo, ¿no? ¿Perdón? Un soporte plano. Un soporte, puede ser ondulado, si queréis también, más o menos, puede ser redondo, puede ser ovalado, puede tener 2, 4, 6 patas, 8, lo que sea, o ninguna, pero ha de ser una superficie donde pueden ocurrir cosas, apoyarse, escribir, dibujar, pero lo importante es que sea una superficie. Si trasladamos esto a la persona, al concepto de persona que defiende la psicomotricidad, ¿qué somos? Si ponernos en plan filosófico, ¿qué somos? O excesivamente filosóficos. Básicamente somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Si no hay cuerpo, no hay nada. Lo que pasa es que a diferencia de la mesa, nuestro cuerpo, ¿qué hace? Se mueve. Y ese cuerpo en movimiento es el que va construyendo, a través de la acción, el movimiento intencionado, pronto, va construyendo una narrativa, una forma de estar en el mundo. Vamos recibiendo experiencias, vamos actuando sobre el mundo y vamos transformando ese mundo en función de lo que interpretamos. Es decir, de alguna forma, la actuación del cuerpo nos lleva a construir un pensamiento, una mente. Que por otro lado, esa mente va a condicionar lo actuado. ¿Me explico aquí? Lo actuado inicialmente nos lleva a lo pensado. Y lo pensado, progresivamente, nos lleva a lo actuado. ¿Me he explicado aquí? Es decir, pronto nos pasan cosas, nos pasan acontecimientos, experimentamos cosas con nuestro cuerpo, con nuestra acción. Pero esa experimentación va a estar interpretada progresivamente por nuestra mente y va a condicionar nuestra forma de hacer. ¿Sí? Entonces, en el cuerpo y en movimiento nos ocurre todo. ¿Tú amas a alguien? Lo amas desde la mente, pero sobre todo desde el cuerpo y el pensamiento y la acción, ¿no? ¿Vale? No sé. ¿Tú tienes curiosidad por las cosas? Y las vas a buscar en la acción. Cualquier acto que hagas en tu vida, por mínimo que sea, es un acto motriz, ¿no? Y cualquier acto motriz, por muy
por muy automático que sea, también es un acto básicamente mental, ¿no? Este punto de unión es esencial. Entonces, a partir de aquí, pensemos que el cerebro es nuestro punto de contacto. Por cierto, vosotros, el interés por esta charla, ¿por qué es? Un jueves por las 7 de la tarde. ¿Para saber más? Para saber más, en global. Vale. O sea, si te hablo de historia, ¿te da igual o no? No. No, que es... No, vale, perdón, és una broma. Per exemple, jo perquè vinc del món d'educació i segur que m'interessa perquè diuen molt i no sé què és. Vale, muy bien. A mi per la part més de la relació entre la psicologia i la rehabilitació. Y la habitación. Curiosidad. Curiosidad. Ciència, psicomotricidad. También por curiosidad porque me interesan las neurociencias. Vale. Hay toda una formación aquí de neurociencias, ¿eh? Sí. Dime. No, yo porque se puede llegar al niño de muchas maneras y una forma de llegar súper directa o importante es la psicomotricidad y que hoy en día no está tan clara. Por ejemplo, un niño que no sabe hablar, tal vez no hable, pero lo puede demostrar de alguna manera por el cuerpo y si se sabe manejar esta psicomotricidad se puede llegar a él y tal vez que pueda hablar o desarrollar otras áreas que no están tan bien. Totalmente de acuerdo. Hola. Bueno, yo soy psicomotricista y a su vez hice una maestría en neuroeducación. Sí. Y bueno, me interesa un poco más hacer la relación entre una y otra. Por eso. Vale, muy bien. ¿Dónde hiciste psicomotricidad? ¿Dónde has hecho? En Uruguay. En Uruguay. Ah, ¿eres Uruguay? Sí. Uruguayo. ¿Estuviste en la Universidad de la República o en la Católica? Universidad de la República. ¿Con Juan Mila? Sí. Sí, Juan Mila, sí. Mi amigo mío. Bueno, pues ahora empiezo el máster de neuropsicología, entonces creo que es un buen paso iniciar Va a iniciar. encontrando esta relación. Vale, vale. Bueno, cuatro ideas muy básicas, ¿no? Que todos conocéis. Va a ser el cerebro, va a ser nuestro punto de unión entre esa mente que decíamos y ese cuerpo, ¿no? ¿Vale? De hecho, a partir de ahí, un cerebro que, como bien sabéis, pesa, bueno, esos son datos ya que sabéis, supongo todos, ¿no? Entre 1.300 y 1.400, tenemos unas 100.000 millones de neuronas, tenemos millones de conexiones, etc. Cada día se pierden esas conexiones, perdón, neuronas, que van afianzándose las conexiones. Un cerebro que se ha ido lateralizando, esto es un tema importante en psicomotricidad, ¿no? Cómo se ha ido lateralizando es el cerebro, ¿no? Cómo ha ido pasando a un hemisferio izquierdo, derecho, y como hay un cuerpo calloso que se ha ido conectando los dos hemisferios, ¿no? Y una pregunta es, ¿por qué nos hemos lateralizado? ¿Por qué es importante este concepto en psicomotricidad? Bueno, en la vida. Dicho de otra forma, ¿por qué somos diestros o zurdos? ¿Qué sentido tiene? Hola. Hola. ¿Puedes? Sí, sí. Bienvenida. Bienvenidas. ¿Qué tal? Hola. Hola. Bueno, estaba lanzando esa pregunta, ¿no? De por qué somos diestros o zurdos. Por el lenguaje. El lenguaje se especializa y tal vez viene después, ¿no? Pero hay algo que nos hace que empecemos a especializar nuestras funciones, ¿no? De hecho, es una economía de esfuerzo. Algo se mantiene y se crea porque produce una economía de esfuerzo y además provoca que seamos más efectivos, ¿no? En las cosas. Si no, no se mantendría, no se potenciaría esta capacidad, esta diferenciación hemisférica, ¿no?
Cuando nos pusimos de pie, a partir de aquí empezamos a tener manos libres, ¿no? Y empezamos a manejar objetos. Pero manejar objetos también lo manejan los elefantes y también lo manejan los chimpancés, ¿no? Pero nosotros empezamos sobre todo, poco a poco, empezamos a manejar objetos que a su vez manejaban objetos. Y más importante, empezamos a construir objetos que a su vez manejaban o construían otros objetos. Y todo ese proceso hacía que nuestras manos fuesen cada vez más especializadas, ¿no? Y esto nos obligaba a que evidentemente teníamos que irnos diferenciando o teniendo un lado más dominante que otro. Todos os domina más un ojo, os domina más un oído, os domina más un pie o una mano, ¿no? A veces es homogéneo y a veces hay cruces, ¿no? Pero todo esto también tiene que ver con, como bien decías, con también una cierta especialización hemisférica, que también está cuestionada, porque por suerte que haya una lesión en una zona no significa que quedes ni mucho menos limitado, sino que las redes te ayudan a compensarlas, ¿no? Pero sí es cierto que nuestro cerebro, de alguna forma, podríamos pensar que el hemisferio izquierdo nos hace pensar en que está en el mundo del lenguaje, la palabra, la lógica, los números, las matemáticas, y el derecho tendría que ver más con la música, las imágenes y también con la imaginación, ¿no? La parte más creativa y más tal. ¿Qué pasaría si solamente nos funcionase, teóricamente hablando, un hemisferio, el izquierdo, por ejemplo? El derecho tiende a desarrollar habilidades y destrezas relacionadas a este, mucho más. Sentidos. Sentidos también. Lo que voy a decir es un poco simple, ¿eh? Pero imaginemos que estamos delante de un túnel, ¿no? Y que nos está funcionando principalmente o únicamente el hemisferio izquierdo. Probablemente no seríamos capaces de ver el final del túnel, pero sí que tanteando poco a poco, paso a paso, de forma más analítica, a lo mejor llegábamos a ese final del túnel. Si solamente funcionase el hemisferio derecho, insisto, estoy siendo muy simple, veríamos a lo mejor el final del túnel, pero seríamos tal vez incapaces de encontrar el camino para llegar a ese final del túnel. Por suerte, tenemos los dos hemisferios y los dos están conectados por el cuerpo calloso. Y esto hace que veamos el final del túnel y también podamos saber cómo llegar a ese final del túnel. Si trasladamos esto al campo de la educación, nos hace pensar, por ejemplo, hay niños que tienen más facilidad para aprender de forma global, ¿no? En la lectura, ¿no? Y otros que tienen más facilidad para aprender de forma más analítica. Un niño que tiene más facilidad para lo global, si le vamos desde forma muy analítica, ¿qué ocurre? Por lo menos hay una comunicación que hay un pequeño escollo en la comunicación, ¿no? Y hemos de ser conscientes de que, no sé, supongo que aquí, en este grupo, habrá gente que su discurso, su pensamiento, su forma de captar las cosas será más global. Y otros seréis más técnicos, más analíticos, más del detalle, ¿no? Yo os pongo el ejemplo de mi cuñado arquitecto de Sevilla, que es muy hemisferio izquierdo, y yo soy más hemisferio derecho. Entonces yo soy pues, un poco más desorganizado, tal vez tengo más imaginación en algunas cosas, soy más global, ¿no? Y me quedo más con conceptos. Y él es muy detallista, es una memoria muy pan de detalle. Cuando tenemos una conversación, pues la verdad es que es una conversación de cuñados, O sea, acabamos un poco enfrentados porque, no tanto porque no hay aprecio, sino porque son dos tipos de comunicación diferentes, ¿no? Él se enfada conmigo, se molesta porque yo soy ambiguo, y yo me pongo de los nervios porque empieza a dar unos detalles que a mí, bueno, no los pillo, ¿no? Bueno, pongo este ejemplo, pero si lo llevamos a la educación, insisto que la educación es un diálogo, y un diálogo en personas que conectan sus dos formas de pensar y de hacer, ¿no? Y a veces hemos de buscar esta sintonía. Bueno, esto es como una introducción, ¿no? Evidentemente ese cerebro es muy diferente con relación a otros animales, ¿no? En casi todo.
ha habido una evolución, pero lo que más me interesa a mí es pensar cuáles son esas funciones del cerebro, cuál es la función principal del cerebro. Me estoy chivando. ¿Qué? El aprendizaje y la memoria. Tienes buena vista. Vale, exactamente. De hecho, es ahí donde nos colgamos, ahí es donde tenemos un sentido de nosotros mismos, con lo que aprendemos y con lo que recordamos. Con lo que aprendemos porque, evidentemente, la vida es aprendizaje. Estamos diseñados para aprender. Que, por cierto, un tema importante en psicología, y en psicomotricidad y en educación, es que el proceso de aprendizaje es complejo a veces, es muy complejo y a veces difícil, ¿no? Pero es mucho más fácil que desaprender. Es mucho más fácil aprender un hábito nuevo que desaprender un vicio, o un hábito malo, ¿no? Pensar esto en la vida, en nuestra vida narrativa, ¿no? En cómo construimos nuestra vida. O sea, yo construyo una forma de estar en el mundo que voy construyendo, voy aprendiéndola, tal. Eso queda ahí consolidado, ¿no? Se va haciendo. Desaprender eso, ahí entraríamos en el terreno de la terapia. ¿La terapia qué hace? Desconstruir para poder volver a construir cosas nuevas. Y ese proceso es muy, muy complejo. Por lo tanto, sacas uno como conclusión que lo mejor es aprender lo mejor posible, lo antes, no lo antes, sino lo mejor posible, desde el principio. Por eso las experiencias y el trabajo psicomotriz en atención temprana es fundamental. Si hay una etapa, una edad en la que todo esto se va construyendo con una fuerza impresionante, es en la etapa justamente de 0 a 6 años, 7 años. Una etapa que la psicomotricidad le da una importancia muy potente, ¿no? Una etapa en la que un concepto propio de las neurociencias, como es la plasticidad, está mucho más potente, como vais a ver después en un pequeño vídeo. Claro, en esta etapa ocurren muchas cosas que no tenemos registradas por la memoria, porque la memoria, ¿cuándo aparece? La memoria más episódica, la memoria de las imágenes, ¿cuándo aparece? ¿Cuándo aparece vuestro primer recuerdo en imagen? No sé, no cualquiera. 4 o 5. No sé, pensarlo vosotros mismos. El más antiguo que podáis recordar de este momento. Mío. Tuyo o tal vez contado. Tuyo. Sí. Normalmente, bueno, siempre cada uno tiene sus de esto. Normalmente aparecen sobre los 3 años el recuerdo nuestro. De hecho, esto coincide con Stern, un psicólogo, que habla del yo narrativo. Un niño construye su yo narrativo, toma conciencia de sí y narra su propia historia a partir de los 3 años, que coincide más o menos con ese momento en que la memoria más episódica aparece, ¿no? Bien, uno se pregunta, ¿y antes no han pasado cosas? ¿Y antes no ha habido acontecimientos que se recuerdan? Y si no hay imagen, si no hay memoria episódica, ¿dónde está eso? En lo corporal. En la memoria procedural también. Sí, procedimental, sí. Pero está ahí ligado con lo corporal. Es decir, pasan cosas. ¿Por qué? Yo me lo pregunto en la psicomotricidad, ¿por qué hay niños que sin saber por qué pues, se dedican a hacer un poco el mismo tipo de juego, ¿no? O sea, se dedican a estar en el suelo, otros se van al cielo, van a subir espalderas, tienen un impulso de subir. Otros les gusta taparse, otros chafarse, otros se dedican a pasar por el túnel, otros son niños de habilidad motriz, ¿no? Otros son mucho más de aspectos más, digamos, sensoriales y más afectivos, ¿no? Y más simbólicos, ¿no? Y ese niño que siempre juega lo mismo. ¿Y por qué juega lo mismo? Porque hay algo en su memoria, algo en su recuerdo que está ahí, y que tiene que de alguna forma elaborar, ¿no?
¿eh? Esto lo vemos mucho con niños que han sufrido algún tipo de privación o algún tipo de dificultad en sus primeras etapas, ¿no? Por ejemplo, niños que han pasado por adopción, por algún tipo de adopción, ¿no? Vemos que no es lo que se dice, sino es lo que se hace, ¿eh? Ese lenguaje analógico que es el que nos muestra muchísimo la forma de ser y de estar. Si algo que la psicomotricidad aporta es ese conocer al niño desde su expresividad global, total, ¿eh? Desde su acción, ¿no? Claro, en estos 3 años antes de esta memoria episódica, insisto, pasan muchísimas cosas, ¿no? El niño es tocado, el niño es balanceado, el niño es movido, ¿eh? El niño tiene necesidades, que son satisfechas o no, ¿eh? Y todo eso va dejando huella, una huella en lo corporal, como bien decía, ¿no? Que no es lo corporal, es lo cerebral también, ¿eh? Porque va creando redes, ¿eh? Esas redes que construyen esa forma de estar en el mundo. Y muy pronto, un niño construye ya una frase motriz. Un niño muy pequeño, cuando empieza ya el movimiento intencionado, por ejemplo, ya empiezo a gatear y quiero ir a buscar un objeto, un juguete, ¿qué puede ocurrir en el camino? Si hay un obstáculo, ¿qué hace un niño? Algunos lo bordean, otros lo pasan por encima, otros lo apartan, ¿eh? Otros no hacen nada, otros se ponen a ayudar porque ya solamente ver el obstáculo ya se descolocan, ¿no? Y otros simplemente señalan el obstáculo y están pendientes de que mamá lo haga, ¿no? Todo eso va construyendo una narrativa, una forma de estar que queda muy impregnado en el sujeto y construye una forma de estar en el mundo, evidentemente cambiable. Evidentemente estoy poniendo, insisto, ejemplos muy simples, ¿no? Porque hay muchas variables aquí, ¿eh? Pero que sí, pronto, la frase motriz va condicionando la forma de estar en el mundo. Y el niño que empuja y no puede, y no tiene una buena dimensión cognitiva, ¿qué va a ocurrir? Que frente a los obstáculos va a colocarse en ese rol de no puedo, ¿no? Y desaprender eso es difícil, voy a insistir en ello, ¿eh? También en estas etapas de menos de 3 años pasan cosas, insisto, y hay angustias que todos hemos pasado por ellas y que hemos ido elaborando. Y que depende si las hemos elaborado bien o no, han podido repercutir en nosotros. Por ejemplo, la angustia de caída, ¿eh? La gravedad, hemos pasado de un espacio no grave o no ingrávido a un espacio con gravedad. Y eso provoca una sensación de caída. El niño que ha sido mal sostenido, mal cogido, mal agarrado, ¿qué puede sentir? Inseguridad. Como mínimo, desconfianza. Y gran parte de la patología, si queréis llamarla invisible, de la patología, estriba en la desconfianza. Si uno no ha sido suficientemente, no ha tenido experiencias suficientemente placenteras, agradables y de confianza, difícilmente podrá crear en el mundo una forma de estar confiada. Y cuando uno se coloca en la desconfianza, ¿qué ocurre? Estoy en alerta, estoy en estrés, hay un exceso de cortisol y todo eso va afectando evidentemente nuestras conexiones neuronales, ¿no? Entonces, un tema muy importante es que las neurociencias, y a mí es lo que me interesa, con la psicomotricidad, tenemos que verla siempre desde un enfoque relacional, porque si hay algo que realmente nos construye como personas es la relación con el otro, la interacción con el medio y sobre todo con nosotros. Lo que nos pasa, venimos al mundo con 3 sistemas, decía antes, ¿no? Sistema sensorial, es decir, de percibir el mundo, que cada uno lo percibe como buenamente puede, y por cierto, cada uno de nosotros tiene los sentidos básicos, ¿no? ¿Vale? Ahora bien, ¿verdad que hay algún sentido que os predomina más que otro? Uno percibe más por el oído, otros más por la vista, etc. Hay todo un trabajo previo que los terapeutas ocupacionales realizan, y en psicomotricidad también está incluido, que es el trabajo de integración sensorial, el poder integrar adecuadamente los estímulos que nos llegan. Porque hay niños muy sensibles,
muy hiper y muy hiposensibles, ¿no? Y eso tiene unas consecuencias en esa construcción o en ese construir el mundo que nos rodea. El que le afecta muchísimo las luces, el que le afecta muchísimo el que está sobreestimulado de alguna forma, claro, está en un tipo de tensión, que no es lo único, porque después está el sistema de actuar, y el niño hipertónico, que necesita vitalidad, moverse y tal, no sé qué, con más tensión, también va a actuar y va a tener una relación con el medio diferente que el niño hipotónico. Los vemos en la sala, ¿no? Los niños hipotónicos son niños que más bien tienden a un juego pasivo, calmosos, más simbólicos, si queréis, etc., ¿no? Que les cuesta más el movimiento, la acción, en cambio el otro está más en ese movimiento continuo y tal, ¿no? Pero después tenemos otro sistema, aparte del sistema de recibir información y actuar, que es el sistema de transformar la información que nos llega. Es decir, el niño, desde muy pequeño, actúa sobre el mundo, transforma el mundo. Al principio con el llanto, ¿no? Gracias al llanto, oye, que me pasa algo, ven, ¿no? Dice, ¿no? Habla de lo que después de ese llanto, si la mamá y el papá son sensibles, pues se modula y está en función de lo que tengo sueño, y la mamá canta o el papá canta que es sueño, y ese llanto me dice que no, que es hambre, ¿no? Entonces, y si vamos dando respuestas ajustadas a esas necesidades del niño, esos llantos, bueno, pues son necesarios porque hay falta, y la falta es necesaria para seguir creciendo, pero no es para crecer, pero no es si damos una respuesta ajustada, esa falta no nos bloquea. No, siempre explico aquí, ¿vale? Yo siempre digo que la consulta, que para que un niño crezca, eso lo decía Winnicott, no lo digo yo, se necesita una mamá suficientemente buena, ¿no? Esa frase supongo que la habéis oído un montón de veces, ¿no? Ahora bien, hay que también matizar que también se necesita una mamá o un papá suficientemente malo. Es decir, que no esté siempre, no sea omnipresentemente bueno. Pero una mamá excesivamente buena, ¿qué produce? Que el otro, un problema de diferenciación. El otro no se puede diferenciar de esa mamá que lo cubre todo, ¿no? Que se anticipa a tal, ¿no? Que no falla nunca, por decirlo así, ¿no? Pero cuando hay un fallo, ¿qué pasaría? Y al revés, si hay una mamá o un papá excesivamente malo, ahí tenemos un problema muy gordo, evidentemente, ¿no? Entonces, este punto de mamá, papá suficientemente bueno y con algún fallito, o con algunos fallos, pues bueno, eso hace crecer, ayuda a construir ese cerebro que actúa frente a las dificultades, ¿no? ¿Vale? De hecho, el aprendizaje y la memoria son primordiales para la construcción de identidad. La memoria es lo que nos permite recordar quiénes somos y construir nuestra identidad. Y aquí, ¿alguien conoce el MDR? Que se ha puesto, bueno, ya lleva unos años, más o menos de moda no, sino... Es lo de reprogramación. Por a través de movimientos oculares. Claro, ¿qué trabaja el MDR? Los recuerdos que no los tienes procesados, que no Exacto. los has trabajado. Exacto. Que algunos de ellos son recuerdos que al no ser procesados porque han sido estímulos demasiado fuertes o impresiones muy fuertes, o por el motivo que sea, eso, no han sido procesados, ¿no? Obstaculizando y bloqueando, pues, eso, partes de tu identidad, partes de tu forma de estar en el mundo, Y a veces, y según este método, ¿cómo puede modificarse? ¿O cómo podemos desbloquear eso? A través de movimientos oculares. ¿Vale? Esa conexión con el cerebro, y además existen todas una fase, son 8 fases de trabajo, ¿no? Pero desde la fase 3 a la fase 6 son básicamente movimientos oculares, casi sin palabras, ¿no? Pero esos movimientos nos ayudan a reprocesar ese recuerdo mal vivido o mal estancado, por decirlo así, ¿no? Es sorprendente, y de hecho es un tipo de terapia que tiene un reconocimiento tanto por la OMS como también por, creo que, el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, como en Canadá. O sea, es uno de los métodos más
con más evidencia científica. O sea, y ese punto de conexión entre, insisto, la percepción visual, en este caso, el cerebro, y los recuerdos, la memoria, cómo se puede reprocesar. Y a veces, insisto, sin necesidad de hablar sobre ese recuerdo. ¿Vale? O sea, bueno, en el proceso, la instalación de recuerdos, sí. Pero esos recuerdos, que a veces son falsos, porque la memoria es solo como es, ¿no? ¿Es objetiva la memoria? Selectiva, y muy parcial, y nos engaña muchísimo. ¿Tú te acuerdas esta mañana cuando desayunabas? ¿Sí? ¿Y te ves tú a ti misma desayunando? ¿No? Claro, yo pues estaba pensando en cómo desayunaba y me estoy viendo yo a mí mismo desayunando y tal. No me puedo ver a mí mismo desayunando, pero yo puedo meterme en esa película. Cuando nos cuentan algo, lo hacemos. Yo tenía una amiga que me contaba una historia que le había pasado cuando era pequeña, y tal, que le había pasado con su hermana, ¿no? Y cuando conocí a la hermana, resulta que me contó la misma historia, pero las protagonistas eran cambiadas, ¿no? Entonces, que, bueno, esto nos pasa bastante, ¿no? Esas memorias no objetivas, ¿no? Pero hay otro tipo de memoria, que es lo que comentabas, la más procedimental, ¿no? Esa memoria que no pasa por la imagen, sino que la recordamos a través de la acción, ¿no? Cuando nos olvidamos del teléfono, a lo mejor, pero en cambio lo tecleamos, el número de teléfono, ¿no? Esa memoria procedimental, en nuestro caso, en la psicomotricidad, tiene mucha importancia. Cuando dice y además es muy potente, porque cuando los recuerdos se olvidan, esa memoria persiste, ¿no? Hay en Damasio explica un caso de un psiquiatra, no recuerdo el nombre, que iba a visitar a una paciente que estaba ingresada, una paciente que no recordaba lo que había pasado el día anterior. Tenía una incapacidad de poder recordar lo del día anterior. Y cada día hacía el ritual, iba a su habitación, se presentaba, le preguntaba cómo estaba, le preguntaba cosas sobre que recordase y, bueno, un día el hombre, un poco sadiquillo, se puso una chincheta, una chincheta a la mano, ¿no? Entonces, en el momento de saludarla, le dio la mano y la otra se pinchó, ¿no? Bueno, al día siguiente, cuando va a hacer el mismo reconocimiento, va a hacer lo mismo, le va a dar la mano. Y la otra hace una reacción de tal. O sea, no recordaba ni quién era ese hombre, ni ese médico, pero en cambio sí recordaba ese pinchazo, ¿no?, que había tenido, ¿no? Bueno, y entonces esto me hace pensar también que los problemas de los recuerdos, los cambios, lo que hablábamos antes, el desaprender debe pasar no solamente por lo verbal, como hacen algunas terapias y demás, sino también debe pasar por lo corporal. ¿Vale? Sí. Bueno, esto ya lo sabéis, las memorias que son, etc. Y aquí sí que me gustaría centrarme en un concepto básico, en esa conexión entre psicomotricidad y neurociencias, que son la plasticidad cerebral, ¿no? Podemos cambiar cosas a través de ¿qué? A través de la experiencia, y esa experiencia puede ocurrir, ¿por qué? A través de repetir cosas, se repiten nuevos hábitos, nuevas formas de hacer, aprendemos a través de esa repetición, ¿no? O podemos aprender a partir de la experiencia única. Para mí esto es muy importante en el trabajo con niños. Tenemos dos formas de intervenir, ¿no? Pongo un ejemplo muy burdo, pero que nos puede hacer entender bien la situación.
yo estoy desayunando en un bar, ¿eh? ¿Vale? Y siempre desayuno en el mismo bar. Al lado mío se me sienta siempre una persona, anodina, pero que por casualidad se sienta ahí siempre, ¿no? Un día, 2 días, 3 días, 5 días, 7 días, ¿eh? Vale, está allí. Al final, por repetición, esa persona la reconozco y si me la encuentro en un autobús, le voy a decir, mira, es la persona que se sienta cada mañana en el bar conmigo, ¿no? Ahora bien, pensar, un día, nosotros estoy ahí en mi sitio, y entra alguien nuevo, tropieza, se cae, monta un escándalo, tal no sé qué, yo qué sé, ¿eh? O se sienta a mi lado y me invita al café o cualquier cosa, ¿no? Con verla una sola vez, esa persona que me ha causado algún tipo de impresión emocional, la vuelvo a ver en el autobús al cabo de 15 días o un mes y la recuerdo, la sitúo. Es decir, la impronta emocional, de alguna forma ha activado ese aprendizaje, ¿no? Si siempre es importante la vivencia para poder impregnar bien el aprendizaje, en las etapas infantiles muchísimo más. Entonces, la típica secuencia de psicomotricidad antigua de la pedagogía de la Yenka, ¿no? Aquello de izquierda, izquierda, derecha, derecha, ¿no? Todo eso producía efectos de aprendizaje, sí, por repetición, pero muy neutros o sépticos, ¿no? Por ejemplo, el Barrio Sésamo, ¿os acordáis? Barrio Sésamo. Cuando querían aprender un concepto, enseñar un concepto a un niño, ¿qué hacían? Repetir el concepto, ¿no? Epi, ¿dónde has visto la pelota? Sí, la he visto que estaba arriba. ¿Arriba está la pelota? ¿Sí? ¿Puedes ir a buscar la pelota que está arriba? ¿Y vas a subir arriba a buscar la pelota que está arriba? Y entonces repetían arriba como un continuo. Y al final, el arriba, luego llegaba, ¿no? Ahora imaginaos que la sala de psicomotricidad, por ejemplo, le enseño a un niño dentro fuera, ¿no? Pongo un círculo y digo, niño dentro, niño fuera, niño dentro, niño fuera. Aparte que se aburre él y yo, probablemente, aprendería de forma más instrumental y menos potente, que si, por ejemplo, que hay goma espuma por la sala, ¿no? Cojines, y el niño construye una casa o construye un castillo, y él está dentro. Y fuera hay otros niños que van a atacar el castillo. Ahí hay una claridad en cuanto al concepto, tanto a nivel cognitivo, dentro, fuera, como a nivel espacial, como también a nivel emocional. Porque el dentro tiene un significado para cada uno de nosotros, ¿no? Por ejemplo, yo digo dentro, ¿qué palabra te surge? La primera que venga. El corazón. Vale, corazón, emocional, bueno. Protección. Protección. Cálido. Cálido. La primera que venga. Sí, el acogedor, no sé. Acogedor, o sea, sí. Que muchos identifican, es un tema muy bonito este, el dentro con casa, ¿no? Sí. Casa. Y además el concepto casa es un juego muy recurrente en psicomotricidad. De hecho, el año pasado en Uruguay presenté un trabajo sobre la casa, el juego de la casa en psicomotricidad. Y es muy potente porque hay niños que quieren estar dentro de la casa, necesitan estar dentro de la casa, construyen casas para estar ya más encerradas. Otros no soportan estar dentro de la casa. Entonces siempre están por ahí, ¿no? Pululando, ¿no? Y destruyen otras casas o van de inquilinos a otras casas, pero nunca hacen su casa, ¿no? Y además la forma de la casa, cómo es, grande, pequeña. Bueno, hay una historia muy bonita con relación a eso, ¿no? Pero bueno, no me quiero desviar. El concepto dentro, el niño lo adquiere porque tiene un sentido para él, y el fuera también, en este caso, ¿no? Entonces, aparte que es más divertido, aparte que es mucho más emocional, y aparte que aprendes con más integración, el aprendizaje a través de vivencias sobre todo en primeras etapas, nos sostiene mucho más, todo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, nosotros intentamos aprender, y todo lo que se aprende a través de vivencias, si pueden ser positivas, evidentemente mejor, pues hace que consolidemos unos aprendizajes. Cuando se es joven, el cerebro es mucho más resistente.
puede adaptarse mejor y responder más eficazmente a la información que proviene del mundo exterior a una velocidad asombrosa. Este es un jardín de infancia muy especial que se encuentra en la ciudad japonesa de Osaka. Aquí vamos a comprobar la sorprendente velocidad de los niños para regenerar las lesiones cerebrales. Aproximadamente la tercera parte de estos niños padecen problemas neurológicos. La estimulación física tiene un papel muy importante. Se buscan continuamente nuevas formas de influencia medioambiental que ayuden al cerebro a renovar sus circuitos neuronales. Los resultados son en muchos casos sorprendentes. Este niño, Shun Chan, nació con una grave lesión cerebral. Los médicos dudaban de que fuera capaz de sobrevivir. Esta es una imagen del cerebro de Shun Chan realizada con un escáner MRI. Las únicas zonas de su cerebro que funcionan correctamente aparecen en color amarillo. La parte más oscura muestra la extensión de la lesión. Las zonas responsables de la vista, el oído y el movimiento han desaparecido. Sin embargo, Shun puede caminar, ver y oír. Las partes sanas de su cerebro, los circuitos neuronales que siguen funcionando adecuadamente, han asumido estas funciones. El doctor Kogure es un neurólogo especializado en el estudio de la regeneración cerebral. Sigue atentamente el proceso de recuperación de los niños de este jardín de infancia. Nadie pensaba que este niño llegaría a ver algún día. Aunque hubiera visitado 50 médicos, probablemente todos hubieran coincidido en que era imposible que llegara a ver o a oír. Sin embargo, lo ha conseguido. La parte de su cerebro que estaba intacta ha podido compensar los daños de las zonas lesionadas. Creemos que en el futuro este niño podrá tener una vida prácticamente normal. Puede que la causa de la milagrosa recuperación de Shun Chan se encuentre aquí, en el tronco encefálico, la parte más antigua del cerebro. El tronco encefálico funciona como un interruptor general que controla toda la actividad cerebral. Sus axones se extienden por todo el cerebro. La excitación del tronco encefálico repercute en la transmisión de los impulsos eléctricos, que intensifican la actividad cerebral. Cuando se ha sufrido un accidente cerebral, los terapeutas recomiendan una rehabilitación a base de ejercicios repetitivos, como por ejemplo gatear, porque al estimular el tronco encefálico facilitan la recuperación. Antes de que Shun ingresara en este jardín de infancia, ya había hecho progresos considerables gracias a los esfuerzos de su madre, que le estimulaba continuamente. Cuando nació, Shun estaba rígido y no respondía a ningún estímulo, ni siquiera lloraba. A los pocos días de vida, la madre empezó a darle masajes diarios en todo el cuerpo. Le llamaba por su nombre, le apretaba las manos, le animaba a tocar objetos fríos y calientes. Le mostraba diferentes colores, olores y alimentos. Cuando Shun empezó a sonreír, su madre le devolvía la sonrisa y le hablaba. Los constantes cuidados de su madre dieron sus frutos, y cuando Shun fue capaz de moverse por sí mismo, le llevó a esta escuela. Shun sigue mejorando. Su caso es una prueba de la increíble capacidad de regeneración que tiene un cerebro joven. ¿Por qué se recupera más rápidamente el cerebro de un niño que el de un adulto? En parte porque el cerebro del niño es mucho más flexible.
En esta imagen de microscopio vemos a la izquierda neuronas jóvenes y a la derecha maduras. Sus ramificaciones han sido cortadas a la vez. A la izquierda de la imagen se puede observar la velocidad con que las neuronas jóvenes vuelven a establecer conexiones. La capacidad del cerebro joven para restablecer conexiones con rapidez juega un papel fundamental en la rehabilitación. Supongo que ya... Esto nos hace pensar a veces también en algunas... Este vídeo yo tengo una cierta ambivalencia con él, ¿eh? Porque por un lado me parece interesante mostrar esto, la capacidad, la plasticidad cerebral. Otra cosa es la técnica psicomotriz que se utiliza, ¿eh? No sé si habéis oído hablar algo de Padovan o de movimientos cruzados, todo tipo de cosas, ¿no? Yo creo que ahí sí que hay una conexión con el trabajo más neurológico, ¿eh? y es bueno, ¿eh? Ahora bien, no todos los niños necesitan hacer ese trabajo, ¿eh? No todos los niños. Y segundo, como decía en el vídeo de pasada, tiene que ir unido con vivencia, afectividad, tal. El trabajo mecánico, a veces es necesario, en algunos casos, pero no es ni lo habitual ni lo deseable, ¿eh? Pero sí que es la importancia de ese gateo. ¿Por qué? ¿El gateo para qué está? ¿Por qué existe el gateo? Es todo un proceso. Bueno, o sea, nada en la evolución humana es casual, ¿no? Entonces el gateo... Es un proceso que lleva a la marcha, o sea, Ajá. desarrolla la marcha. Sí. No en todos los niños está el gateo igual, pero... No en todos los niños está el gateo, es cierto, ¿eh? Y no todos gatean igual, ¿eh? Y no todos los que no gatean tienen dificultades de tipo motriz o cognitiva o lo que sea, ni mucho menos, ¿eh? Algunos radicales sí hablaban de esto, de que un niño incapaz de gatear era incapaz de acceder a la lectoescritura. Es evidente que eso no es así, ¿no? Pero sí que es verdad que muchos niños que no han gateado tienen dificultades en el movimiento, en la acción, en la curiosidad, en el descubrir, en la seguridad personal. Porque cuando un niño no gatea es por algo, de entrada, o porque se ha acelerado el proceso, o porque, bueno, por esos motivos. Porque la etapa de gateo conlleva esas conexiones neuronales entre... Hay varias etapas ahí, ¿no? El arrastre, después ya vendría el gateo homolateral y después el gateo contralateral, con lo cual coordina las... Y ahí sí que, aparte de lo que hablaba del tronco encefálico, también busca más conexiones entre los dos hemisferios, el cuerpo calloso, ¿eh? Pero sobre todo también es porque un niño que gatea es un niño que investiga, que no le da miedo ir de ir aquí para allá, porque si se cae al suelo, se cae a un palmo de distancia del suelo. Si yo estoy de pie, aparte de que tengo problemas para poder mantener mi equilibrio, estoy más pendiente de mí que del entorno, esa investigación está más limitada porque es más dificultosa, evidentemente, ¿no? Entonces, el niño que gatea es un niño normalmente más habilidoso, con más curiosidad por la acción, o sea, tiene sus ventajas. Y además, quedamos o no, o sea, ¿cuánto tiempo pasamos gateando? En el mejor de los casos, 6 meses, a lo mejor sí. Imagínate, comparado con los 90 años que nos vienen después, pues no vale la pena aprovecharlo, si se puede. Pues insisto, siempre no como planteaban aquí, con ese exceso de manipulación, ¿no? Porque la mayoría de niños por sí solos lo hacen, y tampoco hay que ser tan preciso en ese movimiento, pero sí que hay que estimular el hecho de que el niño pueda disfrutar y crear espacios para que eso ocurra, ¿no? Espacios, suelos, espacios donde sin peligro excesivo, el niño se mueva y experimente con el suelo lo máximo posible. Esto creo que es fundamental, es una etapa muy interesante, etapa de suelo. Bueno, volvamos al PowerPoint. Me interesaría, si hacemos un salto,
¿Qué diferencia habría entre un chimpancé y un ser humano? Que pueden utilizar el dedo. Este es uno. Y a nivel del genoma, ¿qué diferencia hay entre el genoma humano y el genoma de un chimpancé? ¿Eh? El lóbulo frontal. Bueno, eso sería anatomía, pero de alguna forma, de hecho, hay muy poca diferencia. Creo recordar, no sé si era un 2% o algo así, o sea, la diferencia, ¿no? Muy significativa. Eso es un golpe para la autoestima humana bestial, ¿no? O sea, somos idénticos al chimpancé, casi, ¿no? O sea, que no es lo que nos marca la diferencia, al parecer. Lo que sí nos marca la diferencia, con relación al chimpancé, es la evolución del lóbulo frontal. De hecho, es ahí donde nuestro cerebro ha dado un salto importantísimo y nos diferencia efectivamente de otros animales. ¿Qué sería? El responsable, porque sería el responsable de la construcción de las funciones ejecutivas. ¿Vale? Si pensamos en los tres cerebros, ¿no? El más rectilíneo, el límbico y el digamos, más evolucionado, ¿no? Pongo en sección. Imaginaos que os encontráis frente a un león, ¿no? En un lugar, en la selva, no en el zoo, sino en la selva, ¿no? ¿Qué hacéis? Hay tres cosas, te quedan tres opciones, ¿no? Es o corres en dirección contraria, o atacas al león, cosa que lo es difícil, pero puede ocurrir a un valiente excesivo, a un intrépido, o te quedas bloqueado, ¿no? Pero vamos a imaginar que corres. Entonces la pregunta es, ¿corres porque tienes miedo o tienes miedo y corres? Tienes miedo y corres. O sea, primero tienes miedo y corres. Más bien es al revés. Más bien es al revés. Primero corres y después te das cuenta de que tienes miedo. Entonces muy rápido, ¿no? Lo que pasa es que ahí entra la primera reacción es del rectilíneo, es decir, salgo corriendo, ¿no? La segunda, ¿cuál es? Uy, entre otras cosas, estoy sintiendo... La sorpresa. O sea, primero te Bueno, la sorpresa viene antes. La sorpresa viene antes. Y eso es lo que te genera miedo. Lo que sea. Pero tu reacción, ¿cuál es? ¿Pero tu reacción cuál es? ¿Cómo? ¿Tu reacción cuál es? Correr. Y cuando estás corriendo, cuando se empieza, es muy rápido. Cuando empiezas a correr, enseguida conecta con lo límbico y dice, la emoción que está ahí manejándome es miedo. Ahora bien, de pronto y brazo, sí, estoy corriendo con miedo y ¡ring! Pasa al sistema, al lobo frontal. Y me dice, cuidado, que corriendo no vas a salvarte del león. Entonces, mejor no corras, súbete al árbol. Es decir, de alguna forma el lobo frontal me está diciendo, me está dando una solución sobre aquella emoción y me controla la emoción, el cerebro límbico. No sé si me explico aquí. Y claro, contra más podemos controlar lo límbico y lo rectilíneo, más capacidad tenemos de tener autocontrol sobre nuestra propia vida. ¿Y la inteligencia qué es? La inteligencia es básicamente, ha habido siempre muchas definiciones, ¿no? Aquella famosa de que la inteligencia es la capacidad de adaptación. Entonces salía el que cuestionaba y decía, sí, pero una almeja se adapta mejor al medio que un ser humano muchas veces, ¿no? O sea, que no sé si es exactamente esa la definición, ¿no? Lo que hoy prima bastante, y creo que ellos tienen esa idea, que la inteligencia es aquel que es capaz de decidir adecuadamente, o elegir y decidir adecuadamente, ¿no? ¿Vale? Nuestra vida es un continuo elegir, decidir y tal. La persona que elige aquello que le va bien, adecuadamente, evidentemente es una persona inteligente, emocional y cognitivamente. ¿No te has quedado muy convencido con el tema del miedo y de...? Bueno, pues eso ahí creo que está. Pero bueno, de alguna forma, esta es la parte donde nosotros nos colocamos para poder desarrollar ese cerebro que nos permite regular lo emocional y lo más visceral o rectilíneo, ¿no? La función del lóbulo frontal sería básicamente
es que fundamental para cualquier conducta intencionada, identifica el objetivo, diseña un plan de acción, selecciona habilidades cognitivas, aplica un orden correcto en nuestras ejecuciones, en nuestras acciones y evalúa y detecta fallos. De hecho, nuestro trabajo va a consistir desde muy pronto en poder, entre otras cosas, desarrollar estas funciones ejecutivas, que son las que más tardan en acabar de desarrollarse. De hecho, hasta los 20 y pico años eso se está formando. Pueden haber alteraciones en este lóbulo frontal que dificultan la adquisición de estas funciones, como pueden ser alteraciones tanto en área prefrontal y demás, ¿no? Alteraciones de tipo las plasias, los movimientos, alteraciones de la atención, alteraciones en la memoria, alteraciones en la percepción, alteraciones en la organización, alteraciones emocionales y conductuales y alteraciones, que es a lo que vamos a centrar hoy. Hay muchos campos, pero centraremos en esto, en las funciones ejecutivas, ¿no? Y aquí nos encontramos cuando en la psicomotricidad, por darle una descripción de tipo también simplista y bipolar, por decirlo así, dos tipos de niños que llegan a la sala. Los niños que llegan muy desinhibidos, que entran en la sala, juegan con todos, no piensan, aunque sea un sitio nuevo, ¿no? Y se vuelcan y empiezan a tocarlo todo, a moverlo todo, tal, sin control, que oscilan entre la euforia y la rabia, o sea, es decir, juegan mucho, pero cuando hay una frustración, también aquí se desmontan, ¿no? Que hay una falta de control de emociones. Nos encontramos este tipo de niños, los conocéis, ¿no? Con una falta de capacidad para poder prevenir lo que va a ocurrir, con lo cual a veces son niños de riesgo, o pueden ser niños de riesgo hacia sí mismos o hacia los demás, niños que pueden tener actitudes más egoístas o más infantiles en cuanto a poca teoría de la mente, es decir, poca capacidad de poder captar lo que el otro piensa, siente y hace, ¿no? Y evidentemente, cuando son más grandes también puede haber dificultades de tipo ético y moral, ¿no? O nos encontramos otro tipo de niños, ¿no? Que de alguna forma está más dañada la zona dorsolateral, son niños con una apariencia y un estado de ánimo distémico o depresivo, bajo, que no tienen iniciativa en el juego, son niños con muy pocas ganas, desganados, ¿no? No lo voy a mostrar aquí, pero está el caso de Marta, una niña que jugar con ella, que cuando empezamos la sesión, se sentaba en el suelo y levantarla de allí y jugar con alguien que no tiene ganas, ¿qué provoca? No jugar. No sé qué he dicho. Movimiento, desánimo, desgana, desgana. Yo a los papás que se les recomienda que jueguen con sus hijos, yo siempre pongo el matiz: juega con tu hijo si tienes ganas. Si nunca tienes ganas, es un problemilla que tienes que resolver, pero si juegas con tu hijo, que hayan ganas, porque si no, lo único que queda es la desgana, y la desgana es mucho peor que no jugar. Evidentemente, insisto, si nunca juegas con tu hijo, pregúntate por qué, ¿no? Es otra cosa. Bueno, volvamos al niño. Depresión, iniciativas, falta de iniciativas, aplazamiento afectivo, pierde capacidad de hacer planes y seguirlos, dificultad de anticipar consecuencias, y también dificultad de poder flexibilizar. Niños más rígidos, en su acción por miedo, por inhibición, lo que sea. Son tipos de niños que nos vemos en la sala. Os voy a mostrar un tipo de niño, un trabajo con un niño de este estilo, ¿vale? Por cierto, no he traído el dibujo aquí, pero si os mostrase un dibujo de un niño, que yo creo que tú lo viste, un niño de este estilo, un niño que llegó a mí con 5 años, 5 o 6 años, ¿no? Un niño que llegaba con el típico perfil de niño hiperactivo, ¿no? Es decir, se movía mucho, molestaba en clase muchísimo, no paraba quieto, llamaba continuamente la atención, bueno. Hijo único,
de un matrimonio ya bastante mayor, ¿no? Etc. Bueno, cuando llega a la sala de psicomotricidad, como os decía, entra, lo empieza a tocar todo, moverse por toda la sala, el niño corre, salta, sube, baja, tal, él se mueve, yo voy detrás, entre comillas, él no se cansa nunca, yo hago la lengua un poco fuera, ¿no? ¿Vale? La primera sesión es agotador, ¿no? Ese movimiento exagerado, ¿no? Segunda sesión, más de lo mismo. En la segunda sesión, al final de la segunda sesión, le pido que haga un dibujo. Él se engancha, le gusta dibujar y se anima, ¿no? Al dibujo. Entonces, no es una señal porque no lo pensé traer. Coge una 4, ¿no? Un de estos grandes, ¿no? Cuando dibujan los niños lo podemos leer desde muchos sitios, ¿no? Básicamente desde un trabajo más proyectivo, más psicoanalítico, dinámico, o también leerlo desde un modelo más narrativo. En este caso me centro en lo más narrativo, ¿no? Eso supone fijarte en el proceso del dibujo y después también fijarte en qué cuenta sobre el dibujo, ¿no? En este caso el niño hace una raya en medio, ¿no? Dibuja un monigote en el lado derecho, el mar, ¿no? Y dos peces que van hacia de color negro, que van hacia el monigote, ¿no? Y arriba otro monigote, arriba de la raya otro monigote y un sol, ¿no? Entonces le pregunto, ¿qué has dibujado, no? ¿Me lo cuentas? Y me cuenta, me dice, vamos a imaginar, es Pepe, ¿no? Que se está ahogando. Pero es que cuando dice Pepe, después dice, no, Juan, que se está ahogando. Lo cual ya es una señal, esa rectificación, porque Pepe, imaginemos que se llama él así, le cambia el nombre, ¿no? Primero habla de su nombre y después cambia el nombre. Lo cual me recuerda aquello de famoso de, tengo un amigo que le pasa, ¿no? Bueno, pues en este caso, el niño ya me está diciendo que está hablando de algo suyo y que le mueve, ¿no? Bueno, cuando una persona se ahoga, ¿qué es lo que hace? ¿Y cómo? Cuando sabes nadar, pero si estás ahí, te apoteas, te agitas descontroladamente buscando un punto de salida de aquel sitio que me está ahogando, ¿no? Pero es que esta sensación de ahogo que el niño refleja en la sala de psicomotricidad, porque no para de moverse, está en agitación continua y en su clase y en su casa, se refuerza con lo que me cuenta después. Me dice que ballena mamá y ballena papá se lo quieren comer. Claro, fijaos lo que suponen las palabras también, relacionadas con las acciones, ¿no? Y me dice, ballena papá, ballena mamá. Cuando uno piensa en la ballena, piensa lo mismo que si le hubiese dicho tiburón papá y tiburón mamá, o pez espada papá y pez espada mamá. Si me dice pez espada, probablemente yo me imagino que el pez espada lo que hace es clavarte, ¿no? O cortarte, ¿no? ¿Un tiburón qué hace? Te muerde, te come, te destroza, ¿no? ¿Y una ballena? Te traga. Es un concepto muy diferente, te engulle, otra vez ese fantasma de estar atrapado, fusión, ahogado, de alguna forma, ¿no? Un niño muy activo, un niño vital, muy vital, que en un ambiente familiar muy asfixiante para el niño, todo está, por una mamá especialmente ansiosa y miedosa con relación al movimiento del niño activo, que ya no puede controlar, que además se ve agudizado por un accidente doméstico a los 2 años, que se quemó una manita. Esa mamá que después va a la escuela y dice a la maestra, cuidado que es muy nervioso, que no le pase nada, ¿no? Y tal, no sé qué, cuidado que no haga daño a otros niños. Y la maestra entonces tal, el niño ya tiene ese hábito, niño vital, insisto, activo, pero que ya tiene ese punto de ahogo que ha ido haciendo cada vez más, dejarme sitio, ¿no? Ahí que estamos gestionando. ¿Qué se está construyendo sin que realmente haya realmente un trastorno neurobiológico inicial? Hay un TDA real, ¿no? Pues estamos construyendo una sintomatología del TDA. Etiquetando y actuando y reforzando y construyendo un trastorno sin que lo existiese. Probablemente se hubiera habido como
bondad ajuste entre los papás y el niño no hubiera pasado. Bueno, en este caso el niño te cuenta, es que es alucinante, porque a veces dejamos poca capacidad no digamos, de que nos expliquen las cosas, ¿no? A veces escuchamos poco lo que el niño nos dice, y el niño nos dice desde la palabra. Pocas veces se va a decir, dice, unos padres muy pesados, que son muy agobio y tal, no sé qué, pero sí a través del gesto, de la acción, de lo que ocurre, de lo que hace, el niño te está contando algo, te está diciendo aquí, alarma. Y en este caso el dibujo es un medio fantástico. Antes hablaba de los recuerdos. Una gran forma de poder entrar en los recuerdos no es desde la palabra, que también tiene mucha importancia, pero el dibujo es sorprendente lo que nos puede llegar a decir, y le dice al niño sin que él sepa que lo está diciendo. ¿Vale? Pero de alguna forma, este niño lo que me está diciendo en este caso es, me siento ahogado, y necesito moverme y tal, y va construyendo todo ese tipo de cosas, ¿no? Por cierto, no acabo aquí la narración. Después te habla de que hay un monigote arriba, que es un señor que lo va a salvar. Segunda sesión de terapia. Lo cual es muy bonito porque si algo que ayuda a que una terapia funcione es que haya una conexión emocional suficiente y hay una sensación de que de alguna forma allí va a tener un lugar de ayuda. Va a ser significativo para el niño. En ese caso fui yo, pero vamos, en ese caso evidentemente sí es un paciente mío, pero me refiero que cualquier terapeuta o educador, da igual, tiene mucho ganado, entre comillas, si esa idea de que el niño tiene, de que tú le vas a ayudar y tú le vas a reconocer y tú le vas a escuchar, se sostiene. Tienes mucho camino hecho en un trabajo. De hecho, un trabajo no lo digo yo, sino hay una investigación que lo confirma, de Begin y Lambert, cualquier trabajo educativo, pues sobre todo terapéutico, el 55% del éxito del trabajo terapéutico está en la relación establecida entre el paciente y el terapeuta. Un 25% tiene que ver con el contexto, es decir, que haya un sistema que sostenga y que no pasen cosas extrañas durante ese tiempo, ¿no? Y un 20%, solo un 20%, importantísimo, pero un 20% tiene que ver con la técnica utilizada. Ya uno piensa en las formaciones que tenéis, de la que sea, salvo psicomotricidad, y aquí me pongo yo un punto que tú sabes bien, cuánto se cuida, no digo que se abre, se cuida y se trabaja el tema de la formación relacional o la formación personal, ¿no? Para nada. O sea, se piensa que tú eres maestra y ya por ser maestra y buena persona ya puedes ejercer como maestra, ¿no? O como psicólogo, si eres buena persona ya tal. No. O sea, la cosa no va por ahí. Ser un buen profesional supone, o tiene que suponer, pasar por una formación personal que te ayude a tener un sistema de actitudes y de acciones lo suficientemente adecuados para que tú puedas ser capaz de escuchar lo que está pasando en aquella situación con aquel niño y puedas darle una respuesta ajustada. Y esto es una frase, parece sencilla, pero es muy compleja detrás, porque supone conocerte y conocer. Y eso es, a veces, conocerte en el sentido de que, por ejemplo, yo trabajando con un niño como este, si yo soy una persona muy ansiosa, muy nerviosa, muy inquieta, muy tal, vamos a acabar a bofetadas. Si soy demasiado pasivo, tal, no me ajustaré a él. Entonces, bueno, tendremos que buscar y él en ese diálogo de relación contigo, y estoy hablando de terapia, pero estoy hablando de educación también, en esa relación contigo, tú eres el que tienes que ir adaptándote más. Tienes que ajustarte a lo que... Y ajustarse significa decir y en la acción y también escuchar. Y escuchar, me gusta insistir en ello, no es un acto de permisividad solamente, como decía Ángel Gabilondo. Escuchar es sobre todo un acto de reconocimiento. Lo que tú dices me interesa. ¿Puedes estar de acuerdo o no? O sea, puede ser que no me guste que estés todo el rato, claro, pero yo me interesa lo que estás haciendo, diciendo, y a partir de aquí te voy a ayudar nos vamos a ayudar a poder cambiar un poco tu malestar, porque en este caso,
que explicaba hace un momento, hay un malestar evidente. El niño no estaba disfrutando del movimiento, salía el movimiento por ansiedad, por inquietud, ¿vale? Pero bueno, un ejemplo de este, pero me voy a ir hacia el otro lado, hacia el niño de región dorsolateral, y aquí nos vamos a encontrar con mi amigo Daniel, que es un niño que sus funciones ejecutivas estaban así. ¿Qué os transmite eso? Una palabra, la que sea. Desorden, ¿vale? Pues así es como yo conocía a mi amigo Daniel. Daniel, cuando yo lo conocí, tenía 8 años, no, 9, por ahí. Daniel era un niño que tenía muchos miedos a todo, ¿no? Y de hecho, cuando yo lo conozco, es un niño que va a la escuela con dificultad, pero no quiere ir, pero va a la escuela, a una escuela pequeña, familiar, relativamente familiar, un niño que no aprende nada, no aprende nada, él no está en la escuela, está como apartado, ¿no? En la escuela le llaman el ventilador, porque se pasa el día soplándose a sí mismo. ¿Y por qué? Porque según él, cualquier cosa que le toque puede ser una droga que se le meta en el cuerpo y lo enloquezca o lo mate. Una droga, sí. Entonces él piensa que cualquier cosa le puede tal. Dice, según él, me cuenta de que una vez en una excursión vio una aguja de estas de tal, y alguien le dijo que era que unos toxicómanos habían pinchado. Entonces eso le tocó mucho y piensa que cualquier cosa puede ser eso, ¿no? También su madre es una mujer bastante nerviosa, más bien anoréxica, que decía esa famosa frase de sal de la corriente que te va a cortar por la mitad, ¿no? Y el niño lo vivía como que era verdad. Entonces iba muy asustado frente a las corrientes y demás. Una mamá que tenía que explicaba, dice, yo hubiese tenido más hijos, pero es que eso de tener un alien aquí dentro es como tal. Yo tendría más hijos si pudiese ir al hospital y estuviese en una urna o estuviese en tal y lo pudiese ir a ver cada mes para ver cómo crecía, ¿no? Era una mujer que tenía muchas dificultades con la comida y también transmitía al niño y muchos miedos, ¿no? Bueno, todo eso es un contagio de alguna forma, ¿no? Bueno, pues este niño, hijo único, padres los dos profesionales de la comunicación importantes, con una vida social inicial, teóricamente, una vida social potente, pero que el niño les impedía poderlo realizar en plenitud, ¿no? Porque no quería quedarse nunca solo. No podía quedarse con una Camudo que la conocía de siempre, era una vecina, pero él pensaba, en esta fase en la que os cuento, que ella, cuando él durmiese, lo iba a matar. Lo iba a matar a él, ¿no? Entonces él no quería nunca dormir con él. Tiene una relación simbiótica con la madre, lo que os decía antes, la madre con trastorno anoréxico, muchos miedos continuos de muerte y locura, una gran fragilidad corporal, un niño muy delgadito, ¿no? En fin, a mí me recordaba mucho, y me recordó mucho después también, a Woody Allen. Por sus gafas y por su tal, y por la forma de ser y tal. Y después me adelanto un poco, por su sentido del humor. Y un niño en este momento, en esta fase, con una incapacidad de aprender, ¿no? De hecho, estaba colocado en un rol de no quiero saber nada, ¿no? Cerrado. Y buscaba un aislamiento con todos, ¿no? A este niño, ya no es un niño, es un adulto, joven, que ha hecho 2 carreras universitarias. Y yo me lo encontré un tiempo después, o sea, esto a veces pasa, a veces te encuentras por casualidad, o porque te viene a ver, o porque alguien tiene un recuerdo, con algún paciente hace años. Y los que ya tenemos unos años en esto, pues a veces nos ha pasado, ¿no? Y en este caso fue muy interesante porque cuando lo vi, le pedí que hiciese una carta, ¿no? Sobre qué recordaba él sobre
lo que había vivido unos 10 años antes o un poco más. Entonces dice así, hay dos etapas claramente diferenciadas. ¿Te importa? Sí. ¿Y qué asocio con las dos salas donde hicimos las sesiones? De la primera prácticamente son todos recuerdos negativos, en cambio de la segunda son todos positivos. Una de las actividades que hacía al principio era subir a la escalera de madera que estaba apoyada en la pared. Siempre tuve la sensación de que era inestable y que se iba a caer al suelo cuando me subiera, por lo que no me atrevía a hacerlo, aunque al final lo conseguía con tu ayuda. Luego, claro está, había que bajar y eso también era complicado. Pasar a otra actividad era un alivio. Había también varios juegos con fichas de madera, pero solo recuerdo uno con claridad. Entre 2 o 3 niños teníamos que construir un camino por el que luego iríamos empujando una pequeña bola, intentando que no tocara las paredes. Pues bien, yo pocas veces lo conseguía, así que ganaban los demás. Ganaban los demás, sí. Después estaba el juego de la fuerza. También jugábamos a hacer carreras de coches, con esos circuitos llenos de curvas, en los que siempre me he sentido patoso. El coche acababa en la hierba, colchonetas. Eso era lo más divertido, porque aunque no me saliera, era consciente de ello y no me importaba. Muchas veces me han venido a la cabeza esos momentos, incluso antes de escribir este texto. También recuerdo la sala de espera, muchos niños gritando y un salón con luz amarillenta que no iluminaba mucho. Fue una época en la que me salía todo mal, así que me iba descontento de las sesiones. La verdad es que no tenía muchas ganas de ir, por no quedar en ridículo. La impresión que tenía era que los demás eran más espabilados que yo. Vale, seguimos la carta. Pero todo cambia cuando fuimos a la otra sala. Salía de ahí contento, relajado y sobre todo despojado, y con más confianza en mí mismo. Lo recuerdo como unas sesiones divertidas. Iba con otro chico, Joaquín. No yo, no. De lo que más me acuerdo es de los pequeños partidos de fútbol que hacíamos uno contra otro. Nos lo pasábamos bastante bien. A pesar de que el espacio era pequeño para jugar, corríamos un montón y teníamos que tener cuidado con el espejo. Muchas veces ganaba yo. Siempre pensé que abusé un poco de él. También recuerdo una sesión con papel periódico y otra con harina. Nos disfrazábamos y nos ensuciábamos. Me daba un poco de cosa, pero después lo pasábamos muy bien. Hacíamos también volteretas sobre una colchoneta, parecido a las clases de gimnasia en el colegio. Hacia adelante ningún problema, las hacía sin la necesidad de apoyar la cabeza y las manos. Pero cuando había que hacerlas hacia atrás, no había manera. Aún no sé hacerlas. Era un ejercicio dinámico y acababa contento de cómo me salía. Al final de la sesión venía el turno de la relajación, que aún hoy hago de vez en cuando. Con la luz apagada, estirados sobre unas colchonetas y con música clásica de fondo, respirábamos hondo y nos imaginábamos lo que nos ibas diciendo. Después, a casa. Algunas veces hablábamos contigo, individualmente o con mis padres, en una sala aparte. Me parecía bastante breve. Tal vez me hubiese gustado explicarle más cosas de las que me iban pasando. Bueno, de entrada, la carta, no sé si veis una cierta progresión en cuanto a la vivencia de primera etapa y la vivencia de segunda etapa, en la que en la primera etapa él piensa que los demás son más espabilados que él, en la segunda etapa incluso piensa que abusa del otro chico, cuando, bueno, hablamos de lo que hablamos antes, la memoria es muy engañosa, ¿eh? La sala, además, creo recordar, era la misma, pero él no lo vive igual, y no vive tampoco igual la gente con la que está, ¿no? También esa necesidad de hablar más. Yo hablaba mucho con los papás, en entrevistas cuando él no estaba presente, ¿no? En la sesión, y a mí eso me gustó, es como que, bueno, hubiese necesitado a lo mejor más palabras. Me parece muy interesante, ¿no? Esa parte. Y después, bueno, el trabajo que él rescata algunas cosas. Evidentemente el trabajo era muy global, era muy amplio. Él pone acento sobre algunas actividades más así, instrumentales, de fútbol. En el fondo, los juegos son importantes que se hacen en la sala. Pero lo más importante de que los juegos es cómo se coloca el niño en los juegos. Eso es lo realmente importante, ¿no? Uno puede jugar a fútbol, por ejemplo, dice tal. A mí el fútbol
es que como deporte, como juego me da igual, lo importante, podría jugar a otra cosa, es cómo juega, cómo se coloca jugando. Si hay motivación, no hay motivación, si se enfada cuando hay las normas, no se enfada, todo ese movimiento. Y lo mismo ocurriría con un juego simbólico o el juego de la casa. Lo importante es cómo el niño se coloca en el juego, no tanto cuál sea el juego en concreto, que también influye. Y un tema que comenta él y me gustaría rescatar, y ahí hago algo de publicidad también, es el tema de las visualizaciones. Ahora está muy de moda todo el tema de mindfulness y demás. En ese momento yo trabajaba mucho, tengo publicado un libro, por eso digo lo de la publicidad, que por cierto está editado en ISEP, porque la primera edición se agotó, entonces hay otra edición en catalán, por eso, sobre las visualizaciones. Y sabéis de qué van, ¿no? Las visualizaciones. Es un trabajo muy interesante. La visualización, lo que parte de la idea es que aprendemos igual haciendo que imaginando. Haciendo que imaginando. Por lo menos las mismas redes neuronales se activan cuando uno actúa que cuando uno imagina. La primera tesis que hubo en el INEF de Barcelona, hace unos 30 años casi, fue de un estudiante de doctorado que hizo el siguiente experimento. Cogió un equipo de baloncesto, unos 20 chicos, y los dividió en dos grupos, ¿no? Un grupo durante un mes estuvo practicando algo tan mecánico como fue el tiro de personal. Tiro de personal, algo mecánico totalmente, ¿no? Y el otro grupo tuvo prohibido durante ese mes el poder realizar un entrenamiento continuado de tiro de canasta, sino que dedicaba tiempo a imaginar ese tiro de canasta, ese tiro de personal. Los resultados, están publicados en el de Barcelona, es que el grupo que había imaginado sacó el mismo, incluso un poquitín más de aciertos que el grupo que había practicado gestualmente. Bueno, de alguna forma nos dice que esas visualizaciones, bueno, de hecho, grandes deportistas, artistas, actores, músicos, visualizan antes de hacer una actividad. De hecho, esta mujer que desapareció hace poco, que la encontraron muerta, Blanca Ochoa, esta mujer ganó un campeonato del mundo, creo, unas olimpiadas, ¿no? Un campeonato tal, y lo primero que hizo fue felicitar a su psicólogo por el entrenamiento de visualización que había hecho, que fue lo que le ayudó a ganar esos décimas que se supuso el campeonato del mundo, ¿no? Eso, a este nivel es muy reconocido en el mundo de la alta competición, ¿no? El trabajo de visualización, pero también lo podemos aplicar al trabajo infantil. Y de hecho en muchas escuelas, que algunos siguen mi libro y otros siguen otros libros, otros trabajos, hacen trabajos de visualización. Y es un trabajo que yo por lo menos lo utilizo en la sala con niños ya desde 3-4 años. Y funciona bastante bien. No solamente visualizas aspectos motrices, sino aspectos de tipo cognitivo, emocional y demás. Es un trabajo interesante. Si alguno está interesado, no el libro, pero sí es que os puedo pasar un artículo sobre el tema. Bueno, volvamos a esto. Daniel hace muchos juegos diferentes en la sala, pero hay uno que me interesa especialmente para lo que vamos a hablar hoy, que es el juego de construcción, ¿no? Cuando está acabando la sesión, le pedimos que haga algún tipo de juego de construcción con piezas de madera, ¿no? Muy básicas. Ese juego de construcción, que es uno de los juegos que puede haber en la sala de psicomotricidad, tiene varios elementos. Hay elementos de madera en este caso, ahí siempre suele haber un espacio cerrado, construcción de una casa o lo que sea, y después puertas o ventanas, ¿no? Este juego de construcción supone pensar lo que voy a construir, realizarlo y finalizarlo, ¿no? Y ahí se activan, queramos o no, unas funciones ejecutivas, entre ellas el control inhibitorio, es decir, puedo controlar qué piezas puedo elegir, ¿no? Y la regulación emocional, una memoria de trabajo, pienso qué piezas voy a buscar y entonces las recojo y las vuelvo a poner, ¿no? Un recordar y un planificar tareas y realizar obligaciones, ¿no?
una flexibilidad cognitiva. Si esta pieza aquí no está, porque se me cae, se me desmonta todo, la puedo colocar en otro lugar, o no la coloco, o sea, modifico la construcción, ¿no? ¿Vale? Adaptarse al espacio, a todo, y eso sería un poco lo que sería, lo que movilizaría este juego, ¿no? Vuelvo a los vídeos, y ya sí te pediría que me lo... Aquí tiene que ver mucho el juego, ayuda mucho a esa posibilidad de flexibilidad cognitiva. El juego, especialmente el juego simbólico de roles, que te ayuda a sincronizar tu juego con otros niños, te obliga a esa flexibilidad. Claro, si yo juego con un niño y yo quiero que haga lo que yo quiero que haga, y me quedo rígido en eso, ¿qué va a pasar? Conflicto, enfrentamiento y demás. El juego simbólico de roles obliga a la flexibilidad, y eso da lugar a que yo sea capaz de captar lo que el otro piensa, siente y quiere hacer, y adaptarme a eso, teóricamente. El poder pensar en lo que uno está haciendo y controlarlo, en su propio juego, y después la gestión emocional. Cuando hay juego, cuando hay cualquier tipo de juego, surgen emociones, y esas emociones, el mejor vehículo para poderlas modular es a partir del propio conflicto, de que surjan las emociones. Yo, el modelo más cognitivo-conductual de pienso en una emoción, la identifico y después pienso cómo trabajarla desde lo cognitivo, desde lo racional, no digo que no ayude, pero no ayuda suficientemente, porque cuando un niño se encuentra en un conflicto, ¿qué hace? Piensa en lo que le han enseñado, o actúa con lo que le han enseñado, o actúa desde lo que le sale. Nosotros trabajamos al revés, trabajamos desde la vivencia, desde la acción, y aquí modificamos, modificar el pensar. Y por último, lo que decíamos antes, todo es un proceso de aprendizaje y memoria. Estas funciones las trabajamos en la sala de psicomotricidad de forma continuada, y estoy en ello, en un programa de FAM que es de trabajar funciones ejecutivas a través del movimiento. Y en ese sentido, solamente lo muestro, hay estas actividades que decíamos, o estas funciones, tenemos una serie de actividades, lo que es la función ejecutiva en concreto, el contenido de esa función que trabaja, y algunos recursos, estrategias en cada una de esas funciones para trabajarlas. Esto daría lugar para mucha cosa. Pero bueno, solamente lo muestro para que veáis que hay camino por aquí de recorrido, y que el trabajo psicomotriz es muy interesante, que las neurociencias son muy interesantes, y que si tienes que hacer un curso, pues hagáis psicomotricidad o neurociencia. Lo dejo ahí, ¿vale? Bueno, nada, hay camino, por aquí hay mucho camino para hacer, y por lo menos yo, después de 30 años, pues sigo motivado por el tema. Confío que os motive a vosotros también. Pues nada, muchas gracias por la presencia, asistencia, y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta o... ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.